Oficial, Chus Mateo, nuevo entrenador del Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. El día está de locos porque Pablo Laso ha hablado en redes sociales y el Real Madrid anuncia de manera oficial que Chus Mateo va a ser el próximo primer entrenador del equipo de baloncesto del Real Madrid las dos próximas temporadas hasta el 30 de junio de 2024. En el comunicado del club, al margen de referirse a Chus Mateo y de anunciar que va a ser el primer entrenador, evidentemente, del Real Madrid, lo que es interesante, y parece más bien corrección del club, tras todo lo que ha pasado vía pública en las redes, todas las quejas que ha habido por parte del madridismo, ha habido ya al menos, tarde, pero el detalle ahí está, de hablar de la figura de Pablo Laso, de todo lo que ha conseguido en el Real Madrid, hablando de lo que ha sido la figura de Pablo Laso durante las 11 temporadas que ha estado al frente del Real Madrid. ¿Qué menos? Yo creo que tarde, pero al menos lo han hecho, y de aquella manera, pues en un comunicado donde estás anunciando al nuevo entrenador del Real Madrid. Pero bueno, la cosa es esa, chicos, que todo está avanzando súper rápido. En eso el club está comunicando muy rápido ahora las cosas. Respecto a Pablo Laso, ayer, con la justificación del club a la hora de no contar con Pablo como primer entrenador del Real Madrid. Por otra parte, hoy mismo ya con Chus Mateo como nuevo entrenador de cara a la próxima temporada, ya hasta 2024. De hecho, Chus Mateo ha sido pillado en el aeropuerto por parte de los compañeros de relevo y ha vuelto ya de sus vacaciones para preparar la temporada con el club, entiendo, para estructurar lo que será la próxima temporada con Juan Carlos Sánchez Lázaro y con Alberto Herreros, así como el resto del cuerpo técnico. Pero la noticia es esa. Chus Mateo, se hablaba de que a ver si Chus Mateo iba a aceptar o no el cargo de primer entrenador del Real Madrid. Finalmente sí lo va a hacer. Lo que sí que me hubiera gustado entre Chus Mateo y Pablo Laso, y no sé si ha pasado, es que haya habido una conversación entre amigos, que yo creo que es lo que son, y donde Pablo Laso pues haya entendido que para Chus Mateo es la oportunidad de su vida que nunca ha tenido de entrenar a un club como el Real Madrid como primer entrenador. Y que Pablo Laso haya aceptado de buen grado que Chus Mateo ahora se encargue del equipo tras muchos años juntos. Yo no entendería que haya habido una fricción importante entre las dos partes si Chus Mateo haya aceptado este cargo. O sea, yo entiendo el cabreo de Laso con la parte de la directiva, todo eso lo puedo entender, pero entiendo que la relación Chus Mateo-Pablo Laso se habrá mantenido en orden, y que por eso el propio Chus Mateo ha dicho, bueno, yo he hablado con Pablo previamente, hemos dejado las cosas claras, pitipín, patapán, entre dos amigos también, porque son dos amigos, y Chus Mateo también mirando por sus intereses profesionales, pero donde haya habido una conciliación personal, porque yo creo que el Real Madrid durante todo este tiempo había demostrado el staff técnico ser una familia. Y más allá de momentos mejores o peores que ha podido haber, y algunos de ellos me constan que no han podido ser un poquito peores, realmente al final lo que tiene que prevalecer es el buen rollo que ha habido mayoritariamente entre Pablo Laso y Chus Mateo. Así que espero que todo en ese aspecto haya estado bien limado entre Laso y Chus Mateo, y por supuesto, y en este canal ya sabéis que he sido defensor claramente de la figura de Chus Mateo, deseo y espero que lo haga muy bien. Creo que se merece esta oportunidad deportivamente, creo que ha aprendido de los mejores, creo que ha estado trabajando con Pablo Laso y eso le ha venido fenomenal para coger lo mejor también del técnico vitoriano, y luego con su propia experiencia y su propia personalidad, que creo que lo ha hecho muy bien en esta fase final clave de Liga, y donde parte del título también hay que agradecérselo, por supuesto, a la figura de Chus Mateo en un momento muy delicado, sin Pablo Laso, por circunstancias de salud que tenía que salirse del cargo de primer entrenador. Y creo que ahí tomó muy bien el testigo Chus Mateo, y es un entrenador que tiene, a mí me parece, cualidades interesantes, lee muy bien las rotaciones del partido, lo ha hecho muy bien a la hora de buscar las ventajas frente al rival, creo que es un entrenador inteligente, la línea comunicativa que tiene es muy buena, tanto vía pública como con los jugadores, lo que yo he podido ver en los tiempos muertos, por ejemplo, y creo que es un perfil de entrenador que es de la casa realmente ya, y que puede hacer muy buenas cosas. Otros entienden que no es entrenador para el Real Madrid, veremos el tiempo qué es lo que dicta. Creo que pueden ser unos tiempos de inicio algo convulsos, complicados, sin Pablo Laso, pero espero que al final todo esto salga bien, porque ya os digo, y en esto voy a ser claro, siempre el club por encima de todos.
Aunque es verdad que el club en esto, para mí, ha dejado bastante que desear en las formas con Pablo Lasso. Pero yo lo que quiero es que a Chus Mateo le vaya muy bien, que a mi Real Madrid le vaya muy bien y que sigamos ganando cosas. Y ahora todos tenemos que apoyar a Chus Mateo. Yo lo que no quiero ahora es, pues eso, los canallitas de turno exigiendo a Chus Mateo ciertas cosas. Chus Mateo ha encontrado la oportunidad de su vida y tiene que aprovecharla. Y como digo, ha tenido que haber una conversación. Y entiendo que ha tenido que hablar con Pablo Lasso. Y yo no conozco a Chus Mateo de nada. Le pude entrevistar una vez en una web que trabajaba de baloncesto y yo le vi muy buen tío, pero a partir de ahí no tengo ni idea de cómo es Chus Mateo. Lo que sí que creo es que ha tenido que haber una conversación entre ambas partes, porque es un tema muy especial, muy delicado, como se ha dado todo, porque se ha gestionado fatal por parte de la dirección general de la sección de baloncesto, pero, lo dicho, ahora mismo todos con Chus Mateo, que es nuestro entrenador y al cual hay que apoyar de cara a la próxima temporada y esperemos que durante mucho tiempo, porque es un entrenador que creo que nos puede dar muchas cosas y salirse un poco del perfil más mediático de los entrenadores, pero sino un entrenador que al final, a lo importante, trabaje bien y consiga sacar el máximo rédito de la plantilla. Ya sabéis que en este canal lo hemos apoyado, con vídeo incluido, y que ahí os hemos dejado atrás. Y nada, desearle toda la suerte del mundo a Chus Mateo en el cargo como primer entrenador del Real Madrid. Chicos, dejadme vuestra opinión al respecto de qué os parece la decisión de que Chus Mateo sea el primer entrenador, si hubierais preferido otra alternativa, lo que sea, como siempre, me lo dejáis en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.